Hola, hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan? Mi nombre es Sebastián, este es el podcast Epicentro. Estamos acompañados hoy por Rodrigo, el Ro, saluda ahí porque Hola. lamentablemente J está con COVID, no se pudo escapar, así que esperamos que se recupere pronto. Ha estado ahí un poco complicado con fiebre, sin poder hablar, así que esperemos que se recupere pronto, pero no en reemplazo porque Rodrigo ya estaba considerado igual para este programa como invitado, así que primero para que él se introduzca un poco, Rodrigo, por favor. Sí, sí, bueno, hola a todos los que nos ven. Muchas gracias, Seba. Bueno, un abrazo grande a Jota, que se mejore, que está con COVID. Y muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, para los que no me conocen o nunca me han visto, yo soy de Puente Alto. Trabajo en el canal del Desapruebo también como panelista. Y pituteo por aquí, hago reportajes, voy un poco cubriendo la actualidad nacional, que la contingencia que todos Sí, estamos hablando. Así que para eso estamos acá. bastante involucrado en, en el acontecer. Yo me acuerdo que me puse en contacto contigo más o menos por la época del rechazo, cuando donde yo vivo estaba lleno de arbolitos y pasaban onda día por medio los buenos de la prueba volanteando. Y yo no sé si le escribí a ti o escribí en algún lado como en Instagram y puse en el distrito 12 donde cresta están los del rechazo, y ahí parece que tú me escribiste o Alonso me escribió y me puso escríbele a Rodrigo. Ah, seguramente, claro. Algo así fue, porque me dieron tu contacto y yo te hablé o te agregué a un grupo, algo así fue. Sí, Entonces ahí no, claro, porque yo me empecé a comprometer más y a salir más a terreno como aproximadamente en junio del año pasado. Y salí bien informado, así por las mías, porque yo estaba bien hermético, de hecho yo no conocía casi a nadie. Y salí nomás, un día dije, ya voy a ir para acá. Me junté con las personas que estaban llamando, ahí conocí a otro chico, ese chico me llevó un día a la Plaza de la Constitución, ahí conocí un montón de personas. Y aquí estamos. un día estaba en mi casa de brazos cruzados, lamentándome todo el acontecer nacional, y dije, no, tengo que hacer algo. Salí a la sí. calle y fue para mejor, me cambió la vida. ¿Sí? O sea, yo creo que es bueno involucrarse en política. Yo no digo que es necesario que tú milites en un partido, eso no te quita tu opinión política. De hecho, Chile no es un país de partidos políticos. O sea, le, No, le cuesta mucho constituir. O sea, uno ve y hay como 50 organizaciones sociales y ninguna arma un partido, porque la gente no se quiere comprometer. no, La porque en Chile gente, está vetado. claro, y la En Chile gente, está súper vetado. pero la gente sí tiene una opinión política. El tema es que No, sin duda. los partidos políticos no entienden que la opinión de las personas es bastante fluida. O sea, la gente quiere libertad económica, pero también quiere ciertas cosas que el Estado regule, no al nivel como quiere el socialismo o el progresismo regular. O sea, tal vez una señora sí quiere que existan las AFP, pero también quiere que exista su alternativa estatal, o que el Estado ponga un poquito de reglas, pero que no sea como todo estatal, todo mío. Y eso es como, yo creo que a la larga, con todo este tema que va desde el 18 de octubre, la gente, el común, que no tenía una opinión muy, que iba como con el viento, lo que le decía el sobrino más chico metido en la U, cosas así, ahora la gente tiene una opinión, la gente sabe lo que es la propiedad privada, sabe lo que son las libertades, sabe qué cosas iba a ganar y qué cosas iba a perder. La gente no es tonta. O sea, Sí, este lo que pasa es que discurso. justamente eso es lo que yo agradezco del Ah, no te muteaste, te muteaste. Ahí sí, ahora sí. montón de canales, había un montón de programas, habían muchos debates, la gente le empezó a hacer sentido a la política y se dejó un poco atrás lo que era el típico discurso de Pinochet, Pinochet. Entonces la gente empezó a entender que los 30 años no fueron los peores 30 años. Los 30 años fueron 30 años de crecimiento en el que la gente que venía de un estrato social bajo, quizá 30 años después, hoy día son una clase media alta quizá, o fueron exitosos, empezaron a salir los primeros profesionales de la familia, Claro. empezaron a postular a subsidio, a tener casa, gente que en un principio Ni, familias que vivían en ni una siquiera, habitación hoy día tienen ni siquiera tener casa. O sea, yo que mi familia es principalmente de Melipilla, cosas
tan sencillas como una casa que tuviera piso de radiel, que no fuera barro. Eso, o sea, mis abuelos, gente de campo, donde ellos jamás en la vida pensaron en tener un nieto ingeniero, un nieto profesor. Eso era inalcanzable para la gente del mundo rural. Y yo creo que eso le pegó harto a la convención, porque ellos pensaron en el santiaguino, ñuñoíno, que se cuelga de estos movimientos sociales, pero todas las guas vienen de Ñuñoa, o sea, hablan del mundo rural, pero desde Ñuñoa, hablan de la crisis del agua, pero desde Ñuñoa, hablan del indigenismo, pero desde Ñuñoa. Entonces la gente común y corriente no pescó, porque a la hora de que un guan de Ñuñoa te vaya a hablar sobre, no sé, pues sobre desigualdad, y es como... Claro, como que no. Bueno, yo le tengo cierto cariño a Ñuñoa. A mí no me puede desagradar no, tanto. Es el ñuñoñío, ¿no? Es el ñuñoñío. Claro, es el ñuñoíno de ahora, porque yo te digo que yo nací en Ñuñoa, yo nací en Irarrázaval, ¿vale? En una clínica que hoy día ya no existe, y nací en una clínica, y piensa tú que por una cosa, caché que mi papá ganaba 14.000 pesos, que era el sueldo mínimo. Mi papá tenía como 20 años. Trabajaba en un laboratorio. Y en ese tiempo salieron las famosas ISAPRES. Entonces mi papá entró con salud, y con salud y por el convenio con el trabajo, qué sé yo, por aquí por allá, yo pude nacer en una clínica. Pero en... De nuevo te muteaste, Rob. ¿Qué onda entonces? Vivía en una pieza con mi familia, y yo estudiaba en un colegio municipal en Plaza Ñuñoa. Y ahí hice toda la enseñanza básica, digamos. Uh-huh. Después la media, a ver, te voy a contar toda la historia, quizás sea interesante para quien nos escucha. Yo después la media le hice en el Liceo Manuel Barros Borgoño. Ese liceo que hoy día está quebrando micro, que sale en las noticias, con overoles blancos. Ese colegio está en San Diego, ¿cierto? Ese está en San Diego. Está en San Diego, con Maule. Entonces resulta que en ese tiempo esos colegios no eran malos, de hecho era la posibilidad que tenía una persona, el liceo de aplicación, el instituto, en Providencia estaba Lastarria, obviamente el Barros Borgoño también. Para las niñas estaba el Carmela, el Liceo 1, el Liceo 7, el Tajamar. Justamente, el Liceo 7. Claro, entonces la gente que venía de tratos socioeconómicos más bajos tenían la posibilidad de estudiar en un buen colegio donde no te iban a cocotear en los baños, porque esa era la realidad. Yo tenía muchos amigos que crecí y decían, no me gusta entrar al colegio, no sé qué, porque te cocotean en los baños, y es difícil tener un buen desempeño escolar cuando la condición del colegio es tan precaria, más allá de la infraestructura, sino que el mismo alumnado, al no tener selección y tampoco hay buenas propuestas de educación, la educación se va mermando. Y en ese tiempo el Barros Borgoño te daba una alternativa. Tú dabas una prueba, entrabas al colegio, tenías una educación más o menos decente y podías salir después a dar una buena PSU quizás en ese tiempo, o entrar a la universidad o a cualquier enseñanza superior. Entonces, hoy día a mí me da una pena ver a alumnos del colegio del cual yo egresé quemando micros, destrozando, siendo que ellos siempre tuvieron una ideología. Esos colegios están empapados porque tienen influencias de izquierda que están inmersas y les pasan el panfleto, lo adoctrinan y de a poco. Claro, eso no viene de los mismos estudiantes, viene más de los centros de padres. O sea, hay que ver, por ejemplo, en el Instituto de los Nacional, centros de alumnos. Claro, es que merma al centro de alumnos, pero viene desde arriba, porque el Instituto Nacional tiene como 5 centros de padres. Entonces tiene un centro de padres que es solo de padres de derecha, tiene un centro de padres con solo padres de izquierda, y así. Entonces, si salió electo una galla militante del Partido Comunista, merma todas esas ideas para abajo. Y el gran problema, y ahora vamos a entrar a los temas, es que los que llegaron ahora al gobierno llegaron con esta batuta, llegaron con el discurso de mejorar la educación, y los resultados concretos son que no lo han hecho. O sea, 50.000 niños desertores del sistema escolar por completo, o sea, desertores totales. Ni siquiera es que se fueron a un subvencionado o se fueron a un particular, sino que son niños en edad escolar. O sea,
que no sabes dónde están. ¿Estarán trabajando? No pueden. ¿En qué condiciones están esos niños? ¿Por qué sus papás aceptaron eso? O sea, están vulnerando sus derechos como niños, el hecho de que no accedan al colegio. Para mí eso es mucho más grave que el gritoneo del ministro a la diputada. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este primer aniversario de Boric, con algunos datos bien interesantes que salieron en las últimas horas. Es el primer gobierno, yo no sé ahí qué me vas a decir tú, que en su primer año de gobierno tiene nota roja. El promedio que salió en la Academ fue que la gente le dio un 3,6 a su primer año de gobierno. El más alto había sido Elwin con un 6,7, y ya luego venían ahí entre el 5, cosas así. De hecho, el segundo más bajo es el primer año de Ricardo Lagos con un 4,5. Y lo otro que tiene es que no solamente tiene este 3,6 de promedio, sino que además volvió a subir su desaprobación a un 62% y volvió a bajar su aprobación al 30% que tenía hace un mes, por ejemplo. ¿Qué te parece a ti el primer año de gobierno? Bueno, yo creo que le pusieron una nota alta para lo que realmente merecen. O sea, ellos están reprobados. Ellos, si yo creo fuese... yo creo que Boric está acostumbrado a estas notas. Yo creo que Boric está acostumbrado a estas notas. De hecho, un 3,6 es mucho más alto que las notas que sacó en los 2 intentos para pasar el grado de abogado. Sí, creo que sacó primero un 2,8 y después un 2,7. Eso es un poco de mito, porque en derecho, por lo menos en derecho en la Chile, creo que son 5 preguntas que te hacen, o 3 preguntas que te hacen, y cada profesor vota si está de acuerdo o en contra de tu respuesta. En teoría ellos no tienen una nota, ¿no? Que es como que tú tienes que convencer a los profesores. Ahora, que esa votación de los profesores luego se traspase a la hoja como una nota de resultado, porque yo he trabajado en universidades, tú tienes que tener una nota, pues no es como reprobó, pero reprobó ¿por qué? ¿Ya? Tal vez ahí, puedes decir, tal vez le fue mal, solo 1, solo 2 profesores le encontraron la razón. Ahora, las malas palabras, los que han filtrado cosas por ahí dicen que Boric no supo contestar qué era el matrimonio. Y esa fue su pregunta. Estaba con la ideología, entonces cualquier cosa es matrimonio. Entonces... Pero ¿tú crees que este año ha sido malo? Sí, sin duda este año ha sido malo. O sea, recordemos al principio del gobierno cuando Iker Casillas intentó ir de una manera improvisada a la Araucanía. Después, bueno, de hecho, retrocedamos aún más desde el primer día, desde el primer viernes, cuando vino el rey de España y Boric le echaba la culpa al rey de España del atraso, cuando no sé qué problema tuvo con un sacerdote, un cura, no sé qué, donde yo no soy religioso, claro. Así que no me meto en esos temas. Ahí fueron los primeros hitos de esta improvisación constante que tiene el gobierno en todo lo que es protocolar. Aparte ellos todavía estaban con esa energía que vimos más característica en Stingbo. Nosotros ganamos, nuestras ideas son superiores, son las que mandan, son las que la gente quiere, tenemos el apoyo de toda la ciudadanía, tenemos el 80% de apoyo según el primer plebiscito. Entonces ellos se creían con el derecho de hacer lo que ellos quisieran, y cuando fueron chocando con la realidad se fueron dando cuenta que no, y de hecho 6 meses de su gobierno lo dedicaron a hacer campaña al apruebo, donde gastaron más de 20 millones de pesos solamente en el programa de Julio César Rodríguez, o sea, y 1 millón de pesos en un programa chico, pero chico. Sí, acá comentamos esa noticia cuando salió. De hecho me acuerdo que el J estaba en shock porque no tenía ni idea. Se gastaron un montón de plata solamente en canales y en medios pro apruebo. O sea, ni siquiera era como... Sí, correcto. Y es platita directa, era como... Y si tú te metías a esos canales, tú decís, hicieron... O sea, ahí no hay 1 millón ni 2 millones de pesos en este programa. Una de las cosas que a mí... Bueno, yo por mi historial... El Frente Amplio siempre ha sido así, con esta parada de nosotros sabemos, nosotros somos como los elegidos. Levantan mucho este discurso de que porque son jóvenes saben cómo tienen que solucionar problemas, algo que para mí no tiene mérito y nunca lo ha tenido. De hecho, yo cuando comenzaron estos gallos de 2006 con la primera revolución de los pingüinos, después el 2011 con la segunda, donde apareció Boric y Vallejo, yo no le encontraba ningún mérito a ser joven. O sea, la lógica por mi crianza es que los que saben cómo son las cosas son los mayores. Por algo
Si tu mamá o tu papá te dicen no vayas a tal lugar, es porque ellos conocen más que tú. Tal vez tú le estás diciendo me voy a ir a meter a una población peligrosa o me voy a ir a juntar a un lado muy peligroso o estos gallos son mala influencia para mí. Y eso la gente mayor lo Sí, sabe porque ya vivió. Esta gente cree que sí, porque pero son ser joven jóvenes, no es un pecado per se. O no. sea, Boric tiene mi misma edad y si yo estuviese en el puesto de él, en los zapatos de él, yo tomaría decisiones totalmente distintas a las de él. Si el problema no es un tema de edad, es un problema de ideología. Ellos están tan ideologizados como las niñas que andan con un pañuelo verde en la mochila o en el cuello. Y también pertenecen a ese mismo grupo, cabe mencionar. Sí. Entonces, la postura del gobierno tiene ese choque que siempre tienen estas ideas que es contra la realidad. No gustan sus ideas porque finalmente perjudican a la población, perjudican al votante. Si finalmente Boric ganó, porque en primer lugar la fuerza que fue a votar fue poca, Sí. y segundo fue un voto mayoritariamente anti-Kast. O sea, la gente estaba asustada. O sea, le voy a copiar un poco lo que dice el Villegas, pero la gente pensaba que ganaba Kast y el otro día invadían Polonia, porque Kast era nazi. Entonces eso es ridículo, que quizás no es el candidato que uno sueña, pero para mí, entre las dos posibilidades era claramente mejor. Claro, En varios ahora, puntos. un tema que ocurre mucho, yo creo que eso es porque el mundo del Frente Amplio funciona de esta forma. A Boric no le gusta que lo contradigan. O sea, se nota con la pataleta que hizo la semana pasada después del rechazo. A él no le gusta, del rechazo de la reforma tributaria, no le gusta que lo contradigan. No le gusta ser el centro de atención tampoco. O sea, no ser el centro de atención. Y a mí me sorprende eso porque con Piñera eran bastante críticos respecto a que Piñera tenía que salir a hacer todo, cuando Boric hace casi lo mismo. La única diferencia es que él igual le da un poco de visibilidad a sus ministros, pero a la larga el que anuncia las cosas importantes es él, cuando perfectamente podría hacerlo el ministro de la cartera. Entonces, él dentro de su círculo en el segundo piso tiene puros amigos. Y esos amigos, de hecho, salió un reportaje en La Tercera hace un par de semanas en que se demoraron como 6 meses, 8 meses en dejar de decirle, oye Gabriel, ¿cachai? A la primera autoridad del país, como que todavía no entendían que ellos ya no eran, o sea, podéis ser amigo del presidente por tu historial de vida, pero en esa instancia, él no es tu amigo Gabriel Colquín, el que salía ya a tomar chela después de la U, es el presidente. O sea, les ha costado un montón, y tú lo ves también en las cosas que se han filtrado. Por ejemplo, que Ahumada, el ex subsecretario, que por suerte se fue después de un año, qué mal que estuvo un año ahí, él peleaba mucho con Urrejola, que tampoco es una lumbrera, pero peleaba mucho con Urrejola, pero si tú comparas a este cabro chico con Urrejola, por lo menos el currículum de Urrejola podía pesar un poco más. Ya elegida así, ¿cómo dice? La elegida por Insunza, formada por él, entonces igual como que la tipa tenía un peso mucho más grande en teoría, pero como el otro tenía la amistad con Boric, que el cabro llegaba, hacía pataletas, tiraba sus papers encima de la mesa, se taimaba. Entonces, es ese problema lo que ha derivado en que este gobierno se vea tan improvisado. No, es que ellos tienen tienen una superioridad moral que es totalmente falsa, y ellos, bueno, Boric es agresivo. O sea, él puede declarar una cosa, decir de la boca hacia afuera que la prensa tiene que incomodar al poder, pero las pocas veces que la prensa lo ha incomodado, él se ofusca, se niega y muestra su autoritarismo. Si él es una persona autoritaria, porque la política se le escapa al dictador, se le escapa el dictador, porque eso es lo que pasa con los regímenes de izquierda. Son tan malos que la única forma de que funcionen, o sea, que sigan existiendo, es bajo la presión y el control. Así lo logró Cuba, Venezuela, Norcorea, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente no entiende. Hoy día estaba conversando con unas personas y yo siempre les pongo ejemplo, intento siempre ejemplificar con países. Entonces yo les digo, por ejemplo, miren España, que las ideas son las mismas, el PSOE allá es el homólogo del Frente Amplio acá, Sí. o etcétera, etcétera.
Y allá van adelantados. O sea, si ustedes quieren saber qué va a pasar aquí, miren hacia España y vean que allá ya están mucho más adelantados en temas de ideología de género y ellos ya tienen, no sé si aprobado o semi-aprobado el tema de la zoofilia. De Ya la lo aprobaron. zoofilia. O sea, aprobaron O sea, una ley de defensa de los animales, pero la ley que de defensa de los animales despenaliza la zoofilia. Entonces, claro, pues entonces, ¿cuál es el argumento de la gente de izquierda para tener el consentimiento de un animal que no habla? Claro, es muy absurda Claro. esa ley, porque de hecho yo me acuerdo que en la convención también lo tiraban así, no aprobando la zoofilia, pero sí también decían, la ley española dice que casi que no puedes matar a un ratón, ¿cachai? No puedes controlar una plaga de ratones, pero sí podrías tener relaciones con los ratones. Con un ratón. Y no es broma, Ok. no es broma, es así No, la pero, ley. y fíjate en esa ley que se llama Sí, solo sí, que contempla Que la lesiones de violación. cambiaron la semana pasada. Obvio, porque esa cuestión tiende a rebajar las penas Más de de los 500 violadores, de violadores, los más de agresores. 500 violadores, y de hecho yo creo que si hubiera, de hecho creo que la gota que estuvo a punto de rebalsar el vaso fue que uno de los gallos de la manada, que se supone que son los que inspiraron esta ley, calificaba para que se revisaran su pena. Entonces, imagínate qué hubiera pasado si, gracias a la ley de Inés Montero, quedaba libre uno de los de la manada. Bueno, aquí no es un tema sexual, pero sí es de la misma índole izquierdosa. Los octubristas que liberaron ahora hace poco, el caso de Jorge Mataluna, y con pensión de gracia entre los 500 lucas y el millón de pesos, o sea, de nuestros impuestos les pagan un sueldo a estos delincuentes, o sea, es una barbaridad, por decirlo de manera sutil. Ahí tú ves las prioridades, porque ellos tenían que devolver el favor, pues si esto no fue espontáneo, autoconvocado ya político como lo tratan de vender, por ningún momento, tal vez al principio, los primeros 2 días, ¿cachai? Pero después cuando tú veías que los grupos que se juntaban, y casi que tenían una minuta, en la mañana iban las feministas, en la tarde iban los veganos, después en la noche llegaban los de las garras bravas, y tú decías como, esto es demasiado estructurado. Sí, estaba todo súper organizado. Llegaban los camiones con almuerzo, y tú decías, ya, pero esto no puede ser. De hecho, la pintura, o sea, todo el centro rayado, eso es plata. ¿De dónde saca? O sea, si los buenos se quejaban que no tenían plata para comprar un bono de salud, o no tenían plata para estudiar, pero bueno, se gastaban un montón de plata en pintura en aerosol, pero piensa tú, stenciles. Piensa tú en la quema, solamente en la quema de metro, que fue más o menos como partió esto, porque primero tantearon con los escolares, porque siempre hacen eso, de Maozún, que siempre prueban primero con los niños, y son los primeros que andan abrazando a los niños, resulta que son los primeros de carne de cañón, para tantear el terreno, para después seguir con el siguiente paso de la revolución. Entonces, primero vinieron los niños del metro, después vinieron la quema de los metros. Bueno, está calculado, la PDI lo calculó, eso si tú sumas la cantidad de acelerantes, las camionetas, los horarios, eso suma como 285 millones de pesos. Entonces, que me vengan a decir que eso fue espontáneo y fue por el disgusto social, por las pensiones. No, están locos, o sea, yo no les creo, porque hay una cosa que es muy simple. Al igual que los incendios, hay muestras estadísticas que dicen que cuando la cantidad de eventos son tan grandes, no puede ser espontáneo, no puede ser espontáneo, no es espontáneo, no es accidental, es generado, y generado con una intención, y eso te lo demuestran los incendios, eso te lo demuestra el metro. Y la lógica que te dicen es que como que la gente estaba molesta, claro, la gente estaba tan molesta que en vez de estaba molesta porque no tenía para comer, pero sí tenía plata para comprar acelerante. Claro, es muy absurdo. Entonces, no, eso estaba financiado, y yo incluso, la otra vez vi una entrevista que le hicieron a unos jóvenes universitarios y ellos decían, no, pero si todos sabíamos que el 18 quedaba la embarrada porque eso lo prepararon como una semana de anticipación que estaban panfleteando. Es que el 18 de octubre es una fecha muy importante para el comunismo. Porque lo hicieron calzar con la fecha del comunismo, con la del 18 de octubre del 17, si es que no me equivoco. La ley maldita.
para sobreescribir la fecha de la ley maldita. La ley maldita de Videla, si es que no me equivoco. Sí. Entonces, claro. Pero y octubre también es un mes que tiene mucho que ver con la revolución bolchevique, con la segunda revolución bolchevique que se materializó en octubre del 17, porque la primera fue en febrero, pero la segunda, como donde ganaron, fue en octubre. Entonces para ellos octubre es muy simbólico, así como para el chileno común septiembre es muy simbólico, para los izquierdistas de corazón, digámoslo así, o los que saben a lo que van. Octubre es realmente símbolo, un mes. Símbolo. Bueno, para resumir un poco este primer año, después vamos a entrar un poco más en cada ítem, pero este primer año la gente no lo evaluó muy bien. La gente no está muy contenta, tampoco está muy contenta con ciertas medidas que han tomado. O sea, si uno ve la preocupación del gobierno sigue siendo el proceso constituyente, pese a que la gente le dice seguridad, salud, no, ellos siguen con el proceso constituyente, insisten con que esa es la única solución a todos los problemas. Y lo otro es que las pequeñas correcciones que han hecho el gobierno son meramente cosméticas. Entonces la gente, yo creo que ese voto de centro izquierda que fue por Boric en contra de Kast está muy arrepentido. Y ese votante entiende de que puta, la cagamos, pero lamentablemente hay que mamarse a este gallo por 3 meses. Yo no soy partidario de la idea de derrocarlo ni de que renuncie, porque así no van a crear otro héroe tipo Allende. Hay que mamárselo, hay que aguantar lo más posible y hay que evitar de que avancen en su agenda, porque no aprueban las cosas por un lado, las meten por otro. Aparte la izquierda es muy agresiva cuando para pedir, pero es muy llorona para perder. Sí. Entonces tienen ese juego y a ellos les gustan los mártires. Ellos necesitan mártires para después tirarse al suelo a llorar, pues si llevan 50 años llorando por Allende. O sea, hay que ver el 18 de octubre cómo querían que muriera alguien, era impresionante. Querían un mártir de lo que fuera. O sea, da lo mismo, claro. Si el gallo hasta había estado cogoteando un día antes. No, tenían que tener un mártir, y por suerte no les resultó. Y los pocos mártires que ellos tienen, uno los ve y dice, no, o sea, qué pena que murieron, nadie se alegra por eso, pero no son el ejemplo a seguir. No te escucho. Ahí sí. Sí, ahora sí. Sí, resulta que, bueno, ellos querían, y finalmente no sé si lo logren, espero que no, en la Plaza Baquedano, un monumento. En el metro, hacer claro. un recordatorio de las torturas y de la violación a los derechos humanos. La cosa, y resulta que no fue así, o sea, era mentira que tenían un centro de tortura ahí en Baquedano, y eso lo declaró seguramente Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Fiscalía y todo, si ya está como mega jurado y sacramentado que nunca hubo nada ahí. Ahora, ¿cómo están? Nuevamente, esta es la segunda sección. Vamos a hablar de el hito de la semana pasada, esperado por muchos. Era como el gran proyecto. Y qué bueno que está Rodrigo para conversar sobre este tema. La reforma tributaria que no fue, que no va a ser, hay que esperar un año, o la van a tratar de meter ahí entre medio de la ley, no sé, la ley de la brisca, entre medio va a ir un ítem con reforma tributaria, porque así son estos hueones, hay que decir la verdad. Sí. Entonces, un poco de la historia de la ley para ver qué Rodrigo ahí puede aportar. Este era como el gran proyecto de gobierno era la nueva constitución, que no fue, pero después venían vienen 4 proyectos que son relevantes para el gobierno: la reforma de pensiones, la reforma de salud y la reforma tributaria, que es un poco ambiguo, digámoslo de una forma, porque es como o sea, tú propones todos estos cambios, pero a la vez propones este modo de recaudación. Es un poco como, no hay que primero tener la plata, como, ya, yo no digo voy a agrandar mi casa si primero no tengo la plata para agrandar la casa, pues, como engrupir a la gente. Entonces esta reforma proponía aumentar la carga impositiva y a la vez reducir los procesos de evasión y de elusión de impuestos. Donde en esa parte había un consenso, pero el gobierno tosudo no quería todo junto y
después de una serie de acontecimientos que se generaron, la reforma se cayó, y se cayó feo, le dolió, hubo pataletas, hubo llanto, hubo gritos, drama. Así que, Rodrigo, quiero saber tu opinión porque a ti te gusta este tema. Sí, es muy similar a lo que dices tú. O sea, el gobierno tenía un caballito de batalla que era su gobierno, en el fondo era su plan de gobierno, que fue lo que pasó el 4S, donde se le cayó el plan de gobierno con la propuesta constituyente fallida, y su segundo gran caballito de batalla era la reforma tributaria, porque con la reforma tributaria, ellos buscaban recaudar lo suficiente para el despilfarro que a ellos les gusta, porque ellos, recordemos que ellos no saben generar dinero. 4 puntos del PIB, ese era como el mito, o sea, wow, 4 puntos del PIB en recaudaciones, harta plata. ¿Cuántos carnés nominarios se pagan con 4 puntos del PIB? Oye, 3.000 millones de pesos gastados en eso, yo creo que es demasiado. Pero mira, lo que te quiero decir es que se le cayó el segundo gran plan del gobierno, que era con lo que iban a financiar la reforma de pensiones, la reforma de educación, la reforma de salud. Un poco estaba comprometido. Había mucho compromiso del proyecto político en la reforma tributaria y se cayó de manera espantosa, porque como tú dices, ellos no lo esperaban. Ellos esperaban que esto pasase al Senado, y en el Senado, ya con una propuesta, con la idea de legislar aprobada, pudieran muñequear mejor, claro, y que salga algo. Esa comisión mixta y jugar con los miembros de la comisión, claro. Este proyecto era la columna vertebral, era una columna vertebral para... Sí, sin duda, era la columna vertebral de lo que le quedaba a los 3 años de gobierno. Entonces lo que creían ellos y no les resultó, se cayó por Pamela Giles, que recordemos lo que pasó con el ministro Ávila. Al final se le acusó de una pataleta. Sí, que la diputada Delgado también la culpan mucho, que fue ya, igual fue show, si digamos, o sea, que terminé casi que en la unidad de cuidados intensivos por es que ella tiene problemas de presión, entonces ya no se puede acalorar mucho porque se descompensa. Eso también se dice. Eso es, sí, pero yo igual creo que se agrandó, por lo menos el partido lo agrandó mucho. Sí, lo agrandaron. Pero qué bueno que lo agrandaron. Porque tuvieron mala suerte, porque les consiguió con el 8M. Entonces en el 8M, punto, se dio esta noticia. Entonces dijeron... Ahí yo quiero decir algo. Eso del 8M fue de nuevo lo que estábamos hablando en el segmento anterior, de que si Boric quiere algo y no es como él quiere, se taima. Y a Marcel y a Boric le dijeron, cambie la fecha de la votación. Tenemos algunos diputados pareados que no van a poder votar. Cambie la fecha. No, es que tenía que ser el 8M, tenía que ser el 8. De hecho, habían diputadas feministas del mismo partido quejándose porque tenían que votar. Uno sabe cómo son las cosas en el Congreso, que dicen vamos a votar a las 10, terminan votando a las 3 de la mañana. Porque si ocurría esto, tal vez no iban a alcanzar a ir a las marchas, porque ese día es más importante para el gobierno ir a marchar que hacer su pega. Justamente. Sí, pues entonces resulta que se les cayó este plan. La reforma, para mi gusto, era mala, subía mucho los impuestos. Ustedes saben que a ver, lo que pasa es que hay 2 formas de recaudar impuestos. Una forma es, obviamente, subiendo los impuestos para que por un concepto de tributo el Estado recaude más. Pero la otra, que es viable, que es la que defiendo yo, que es que esta recaudación se haga por volumen. No sé si me explico bien. A ver, sí. Cuando tú fomentas la inversión, fomentas la producción, eso significa que la gente tiene más trabajo y tiene más dinero y por ende consume más. Y por ende se recauda más por concepto de compra, por IVA, por impuesto de valor agregado, ¿no es cierto? Que tiene muy poca tasa de evasión el IVA. Correcto, tiene muy poca tasa de evasión, porque hasta los toldos azules tienen que pagar IVA, porque por más que no den boletas ellos cuando ellos venden, ellos sí pagan IVA cuando compran, y ellos compran mucho más que una persona normal. Las personas que venden sándwich afuera del metro compran mucho más pan que ustedes, compran mucho más cecina que ustedes, mucho más queso, mucho más de todo, mucho más café. Ellos en el supermercado se deben gastar, no sé, 700,000 pesos mensuales para su negocio. Entonces eso es mucho más de lo que consume una familia normal. Entonces
ahí se ve un fenómeno que siempre se dice que es verdad, que es lo que le pasa, por ejemplo, a la India, que hay mucho comercio informal y que eso perjudica un montón de cosas, que eso es cierto, pero también es un ejemplo micro de lo que sucede cuando tú liberas impuestos, porque la gente que compra en la calle, que vende en la calle, no paga impuestos, no paga una patente, no paga nada, no está registrado, no hay un control, no hay nada. Entonces, pero se genera la oportunidad de comercializar, generar ingresos, y ese ingreso, ya. Entonces, si lo llevamos a nivel país, tú cuando bajas los impuestos, obviamente no pueden ser cero, pero sí impuestos competitivos, para que en la región sean competitivas. Recordemos que Chile está en los ojos de todo el mundo por sus recursos, por su litio, por su cobre, por el hielo, por una serie de... por los glaciares. Sí, claro, entonces Chile es un lugar estratégico, entonces tú necesitas copiar un poco el modelo irlandés, que básicamente se basa en bajar los tributos para las empresas para que lleguen a posicionarse en el país, generen empleo. Este empleo genera también competencia en el mercado, por ende todo mejor. Un poco lo que pasa con las compañías de teléfono, acuérdate tú, que primero el que no sé qué, segundo el que llama paga, tercero, entonces cuando empezó a entrar más competencia en el mercado, ahora, hoy día hay planes de teléfono por 7.000 pesos. Primero, todos tienen un teléfono. Segundo, todos tienen un buen teléfono. Y tercero, todos pagan súper poca plata por los planes que ocupan con datos, con minutos de llamada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando hay más competencia, tú bajas los impuestos, entran en empresas, compiten, la persona más beneficiada es el ciudadano a pie, el que consume. Entonces, cuando se genera este fenómeno, la gente por consumo y el Estado por concepto de IVA recauda mucho más que subiendo impuestos a los súper ricos, claro. Aparte recordemos que esas medidas también ya se vieron en España y también no han resultado. De hecho, al respecto. Sobre eso, en España ahora están planteando una reforma tributaria y también hablan del impuesto a los súper ricos, y de hecho allá, no me acuerdo ahora el nombre del empresario, pero es un empresario español que tiene mucha plata, y él está moviendo su patrimonio de España, y todos se quejan por qué, y tan patriota, pero es como lógico. Oye, primero es su plata, él se la ganó trabajando, porque claro, todos estos comunistas hablan de que el dinero del país lo generan los trabajadores. Eso no es tan así, porque el que puso el patrimonio personal a prueba fue el dueño del capital, no el trabajador. El trabajador simplemente está contratado para ir a hacer una función, y si le va bien o le va mal a la empresa, a él, más allá de quedarse sin trabajo, no le afecta. Entonces, claro, este señor está moviendo sus recursos a otros países y se están donde le convenga. Y es como, ¿pero por qué? O sea, si tú lo estás poco más forzando a eso, porque obviamente no lo que decían en una entrevista de Tomás Moschati con un experto tributario, y él decía, iban a llegar a impuestos al 50-60%. ¿Qué empresa va a querer venir a Chile a invertir si 6 meses de su producción van para el gobierno? Y ya lo hablamos un par de veces con Jota en capítulos anteriores sobre, por ejemplo, el tema de los bonos, porque cuando salió rechazada, el ministro Marcel hizo una minuta de no va a haber plata para esto, no va a haber plata para esto otro, no, y a la larga eran puras cosas minúsculas, o sea, subir... ¿Qué chantaje? Eso es chantaje. Sí, eso es para que los votantes de ellos le echen la culpa a la extrema derecha. Claro. A la extrema derecha, que es poco solidaria, son egoístas. Claro, y yo quiero decirle a la gente que nos escucha, que por ejemplo si tienen a una vecina, una amiga, o incluso familiares de ustedes que dicen, no, pero es que el bono marzo o el bono tanto me llega. Pero dile a estas personas, no sé, señora María, si a usted le llegó el bono en marzo, le llegaron 100 lucas, 200 lucas, no sé cuánto será el bono. Señora María, piense en cuánto ha pagado usted durante un año en IVA para que a usted le llegaran 200 lucas. Entonces, claro, a la larga, el Estado le está dando menos plata de la que usted aporta. El Estado le está dando... Yo lo resumo así. El Estado, su reforma tributaria es como una taladora. Entonces ellos con esta taladora te cortan una pierna, y después viene y el bono es una muleta, entonces te regalan la muleta. Entonces tú estás feliz porque el Estado te regaló una muleta, pero primero resulta que te cortó la pierna, entonces es ridículo.
Es ridículo. Ahora Claro. veamos el ejemplo, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, el ejemplo inverso, lo que le está pasando a Suiza, que es el paraíso fiscal que todos conocen, pero a Suiza hace un par de años le quitaron el secreto bancario. Entonces, se empezó a ir mucha inversión que tenía su plata ahorrada en Suiza, porque ahora se transparentaron cosas, o sea, hay cosas que son atractivas y una de esas cosas también es el tema jurídico. No me acuerdo el nombre exacto que se le da a garantías jurídicas, o de lo que siempre hablan, certezas jurídicas. Entonces, si yo pongo mi dinero porque yo sé que ahí no van a saber de dónde yo lo saqué, no me van a cuestionar, Como un lo paraíso coloco, me fiscal. conviene. Claro, un paraíso fiscal, sí. Entonces Suiza perdió un poco la condición de paraíso fiscal, entonces eso le está afectando. Claro, es Pero que no creo, bueno, eso puede ser, se puede hablar más es un adelante. poco más. Yo creo que a Chile no le convendría volverse un paraíso fiscal. Yo creo que No. Sí, yo no eso digo que Uruguay ya no, ya ahí. Yo creo que Uruguay está más apuntando a volverse un paraíso fiscal con la calle Po. Pero aún sí, así, bueno, Uruguay tiene un tema también con las zonas francas que también considero muy interesante. Pero yo siempre hablo de impuestos competitivos. Ahora están hablando de que quieren subir el royalty. Entonces, ¿qué va a generar eso? Bueno, no se van a Perú porque en Perú está la embarrada. Pero si en Perú no tuviese la embarrada, seguramente invertirían en Perú y nos perderíamos buenos negocios aquí en Chile. Recordemos que ahora ya nos perdimos Tesla. Ya nos perdimos Tesla. Eso mismo iba a decir. Tesla se instaló en México y no aquí en Chile. Y aquí en Chile podríamos hacer un montón de plantas desalinizadoras para el tema de agua, podríamos tener un montón de estas cosas que recolectan agua de la Camanchaca, podríamos tener un montón de paneles solares. ¿Qué estoy hablando con esto? Es que está rebajando costos de energía, costos de producción. Y aparte de impuestos bajos, otro gran factor son tus costos de producción. Entonces, si tu costo de energía eléctrica es barato, eso te hace mucho más competitivo. Por ejemplo, está el ejemplo de Alemán, que cuando se incrementó el precio del gas, sus precios se perdieron competitividad en el mercado porque ahora tienen que inyectar ese costo adicional en su producto y eso le perjudica al consumidor final. Y si hay una competencia, recuerda que estamos hablando del planeta entero, claro. Ahí ¿quién está jugando un buen papel, por ejemplo, con temas armamentísticos? Corea del Sur está haciendo una gran labor en abastecer un montón de piezas que son competitivas. Entonces eso te quiero decir, que tú para atraer inversión y no ir a dar la cacha a Estados Unidos rogando inversión, tú lo que tienes que hacer es bajar impuestos para ser competitivo. Segundo, debes tener certezas jurídicas para que te proteja tu propiedad. Hay una legislación flexible laboral para que no sea un castigo para la empresa de vincular a alguien, como lo que pasa en Argentina, y debes tener costos energéticos baratos, y eso te va a dar competencia, eso va a hacer que ingresen dólares, eso va a fortalecer tu moneda, eso te va a dar superávit fiscal, eso va a enriquecer a la población, eso va a controlar la inflación. Claro. Y este gobierno no lo entiende. No lo entienden porque ellos tienen la lógica de que como el Estado tiene que controlar todo, incluso ellos serían felices que te paguen con voucher, pero no el voucher como uno lo plantea tipo Nueva Zelanda, sino que casi como que el Estado decide por ti. O sea, yo creo que el voucher de ellos es la tarjeta HAP. Eso, me quita eso mismo. O sea, en vez cuando ellos van a empezar con el discurso del voucher, pero cuando Siboric habla del voucher es en realidad la tarjeta HAP. De hecho, lo quieren hacer con una cosa de alimentación, no me acuerdo qué ministerio lo estaba viendo. Pero lo triste del tema de la reforma tributaria, yo creo que yo nunca había visto ese nivel de pataleta de un ministro de Hacienda. Nunca. O sea, es que es primera vez que le rechazan a un ministro de Hacienda una reforma. Incluso reformas malas como las de Arenas pasaron. Y esta reforma, yo creo que primero estaba mal pensada. O sea, es clarísimo, lo han dicho varios diputados, no solamente de republicanos, que uno podría decir que son los más en contra del gobierno, porque Chile Vamos es casi de gobierno, pero pero por ejemplo algunos diputados del Partido de la Gente, que tampoco es mi partido favorito, pero han dicho, estuvieron 8 meses negociando y nunca nos pescaron. Y no quedaron los mejores.
claro, nunca nos pescaron y nos hablaron un día antes de la votación y es como, ¿qué sacáis con hablarnos ahora cuando nos pasáis esto casi cocinado? O sea, ni siquiera nos dejaste opinar. Y yo creo que al partido de la gente le interesaba mucho y le interesa mucho este tema de la reforma tributaria. De hecho, su gran argumento para votar en contra o abstenerse, lo que hayan hecho los diputados del PDG o de esa alineación, era el impacto en las pymes. Ahora salió una pyme pro Boric, que no sé de dónde, cuántas pymes eran, deben ser puras pymes chicas que facturan al gobierno, pero... Pymes subsidiadas. Claro, entonces... o sea, muchas pymes, hablo por mi caso, el que nos pusieran IVA en algunos servicios fue fuerte. Y más encima pagar más impuestos es algo complicado. Sobre el tema, y esto tiene que ver con los cambios que venía a hacer el gobierno. Este gobierno se levantó con el discurso de que ahora sí llegó la juventud, vamos a hacer las cosas bien porque nosotros somos mejor que ustedes. Y hay un tema bastante fuerte con Boric que yo quiero mencionar, porque a mí este tema no me afecta, pero sí me molesta. Que yo quiero aquí saber tu opinión, Rodrigo. Se cumplió no solamente un año de gobierno con Boric, sino que también se cumplió su primer año a cargo de la pandemia. Que entre que terminó, que no terminó, pero igual se siguen haciendo reportes. Y en su primer año de manejo de la pandemia, hubo, o hay, mejor dicho, porque ya fueron 9.000 muertes y 1,9 millones de contagiados de COVID. Eso equivale a una positividad del de 40 millones. En total hay 1,9 millones de contagiados y se hicieron casi 10 millones de PCR. Y eso, respecto a la vacunación, que es la bivalente, ya que yo no estoy muy a favor de eso, pero eso ya es otro tema, pero solo tienen un 26% de cobertura. O sea, pasamos de tener el mejor sistema de vacunación, fuimos el país del tercer mundo con la mejor iniciativa para prepararnos. Uno está a favor o en contra de cómo fue el tema de la pandemia, los pases de movilidad, que no podíais comprar ropa de guagua, pero sí podíais comprar chelas, por ejemplo. Obviando ese tema, estos que instalaron el encerrémoslos a todos, con iscasiches astornillando al revés, ¿te acordáis? La tapita que le hicieron y todo ese tema. Y a la hora de, por suerte, lo bueno es que con el cambio de gabinete se fue el subsecretario de redes asistenciales. Este es uno de los casos que llegaron con una bandera y a la hora de dieron la hora. Sí, yo quiero decir que ese fue otra batalla. Si estamos en una guerra cultural, esa fue otra de las batallas perdidas de la izquierda. Porque recordemos que la ex ministra de Educación dijo que sabía dónde vivía cada uno de las personas que no estaban vacunados, dónde trabajaban y que lo iban a perseguir y que lo iban a vacunar. También quería, en el gobierno de Sebastián Piñera estaba Isquia Siches en el colegio médico queriendo encerrar a medio mundo. Entonces nosotros después cuando vimos, y esto se ha sabido, que las políticas de COVID-0 de China solamente fueron beneficiosas en un principio, y después cuando ya estaba todo el mundo libre de todas estas medidas, China seguía con sus políticas y esto perjudicó las exportaciones a nivel mundial y también la economía china, que aparte se le combina con la crisis grande que tienen inmobiliaria y todo eso. Claro, entonces lo que necesita, lo que se ganó fue una mirada distinta a todo lo que vivimos. O sea, fue otra derrota cultural de la izquierda, porque ahora la gente prefiere la libertad. La gente no quiere que la encierren en sus casas, la gente no quiere que lo obliguen a vacunarse, la gente ya se dio cuenta que el organismo internacional que propone toda esta idea es nefasto. La gente está abriendo los ojos y todo esto fue a raíz del 19 de octubre, que finalmente yo lo agradezco, porque digo, gracias a toda esta porquería que estamos viviendo, la gente se interesó en política y está comenzando a abrir los ojos, porque años atrás hablar de política estaba prohibido. La gente no hablaba de política, no tenía idea de política. En el gobierno de la concertación la gente no entendía mucho, o sea, era un porcentaje menor los que se empapaban un poco de esto. Y los jóvenes de hoy en día, de la edad mía,
edad tuya, Seba, no se interiorizaban hasta hace muy poco. Y las únicas ideas que estaban predominando y se estaban haciendo populares eran las ideas de izquierda, porque los izquierdistas los venían cultivando desde el colegio, desde la universidad, desde los bares, desde la cultura. Entonces te venían atacando desde todas direcciones hace mucho tiempo con temas ideologizados. Y eso se fortaleció el 18 de octubre, pero después de que ellos plasmaron sus ideas en el texto de propuesta constitucional, la gente se dio cuenta que eso era todo lo que se escondía detrás de todos estos movimientos, detrás de todas estas ideas. O sea, eso lo dejaron por escrito, y eso la gente lo rechazó. Entonces la gente hoy día se considera, según las encuestas, hoy día se siente más de derecha con un 26%, un 34% al centro y creo que un 16% de extrema izquierda. Claro. Entonces, sobre el tema específico de que tiene que ver con el tema del COVID, yo creo que ahí se cae nuevamente el relato, porque pasa con educación, pasó con el tema de la vacunación. Ahí yo la semana pasada lo dije, la ministra Aguilera en salud debe ser, sin odiar a Marcela, entre comillas, pero la ministra de Aguilera debe ser una de las mejores ministras de salud que hemos tenido. Así, ella es muy buena ministra, porque se nota que ella está preocupada de su cartera en aumentar la red asistencial y todas esas cosas. El problema que tiene la ministra Aguilera, y esperemos que se haya solucionado ahora sacando a estos ineptos que tenían ahí del Frente Amplio, o que lo hayan reemplazado por gente un poco más competente, eran sus subsecretarios, ¿ya? Porque ahí estaba el problema. O sea, a la larga el problema del Frente Amplio es que, claro, ellos llegaron con las ideas de la revolución desde la universidad, mucha tesis bonita, con harta palabra, harto becas Chile, pero eso no te da experiencia. Tú tenías una ministra como la ministra Aguilera, inmunóloga, con muchos años de experiencia, con años en docencia, formando profesionales. A ella no le podís venir a hablar de paridad ni weas así, porque te va a mandar a la punta del cerro. Y ella entiende cuáles son los problemas de la salud. El problema de la salud en Chile es la cobertura. Ya hay mucha gente enferma en el sistema público que no alcanza a ir, que no se atienda a tiempo, y que obviamente se han destinado recursos en cosas que a la larga la gente no les beneficia. O sea, le estamos pagando a doctores por operar todo el día y los doctores solo trabajan hasta las 12, por ejemplo. No hay ahora en algunos, yo sé que en algunos pabellones sí están operando, y para acelerar el avance en la lista de espera, lamentablemente recién ahora se está haciendo, después de años en que esto se dejó estar. Mucha gente por la pandemia empeoró sus condiciones. Mucha gente probablemente en pandemia falleció esperando. Mi papá estaba esperando una operación y casi que fue a llorarle al doctor: por favor, opéreme porque yo no voy a aguantar 2 años esperando esta operación. Un tema de mi papá que tiene su columna. Entonces, ahí tú ves que mucho bla bla en las universidades, ¿cachai? Mucha charla de esta gringa que vino, la Manusato, no me acuerdo cuál era el nombre. A la larga, la teoría... Masecato. La teoría no sirve. Si tú no tenías experiencia laboral, que es el problema de este gobierno, porque tení gallos que pasaron derechamente de tomarse la U a ser subsecretario o a ser ministro. Justamente. Y va más allá de eso, porque la idea es mala. A ver, uno siempre cuando observa estas cosas se da cuenta que la administración estatal normalmente no es buena, es mala. Entonces, bueno, yo te venía comentando hace algún tiempo, yo tengo una idea, yo creo en la cuenta individual de salud. Lo hemos conversado. Sí, mi cuenta individual de salud, porque yo digo lo siguiente: ¿cuánta plata se gasta una persona adulta entre que comienza a trabajar hasta los 30 años en salud durante todo este periodo? ¿Se gastará, no creo que más de 2 millones de pesos? ¿Y cuánto ahorró? Ahorró mucho más, perdón, entregó al sistema. Hoy día el sistema de salud, por FONASA, vale 1,5 millones de pesos mensual cada paciente. O sea, el costo... Y son personas que imponen 50 lucas, 40 lucas, y todo lo demás, todo el resto, el 1.460.000 restante mensual, lo pone el Estado a través de los impuestos. Yo creo que es sumamente injusto. Tú ganas el mínimo, si ganaras el mínimo, creo que tu descuento de salud son como, no alcanzan a ser 80 lucas. ¿80 lucas? Sí. No, pues.
No, pues si son el 7% imponible, bueno, depende, porque depende de una... Pero hablemos de una liquidación normal que tiene un sueldo base de 410, que tiene una gratificación, no sé en cuánto estará hoy día, No, pero son se 28 calcula el lucas, sueldo... tenéis razón, 28 lucas. Sí, Sí, 28 sí, lucas. Sí, es 28 lucas, sí, es re poco, ahora, es re poco. Ahora, ese tema específico de la gestión, porque nosotros tenemos ese discurso de que el Estado no es eficiente. Igual hay cosas absurdas, lo leí hace poco, no sé en qué país es que pusieron a una inteligencia artificial de asesor de un presidente. ¡Ah! Eso es una cosa que yo digo que deberían hacerlo en justicia, así como una supercomputadora con todas las resoluciones y que ella proponga un resultado y que después las personas lo voten. Ay, te muteé. Sí, porque eso sería mucho más justo, sería mucho más objetivo. Ahora, sobre ese tema que estábamos comentando, que tiene que ver con la gestión, que claramente la gente que llegó, principalmente los del Frente Amplio, no tenían, o sea, el subsecretario Humada, o sea, el tipo llegó con su tesis a proponer su tesis en algo tan importante como la Cancillería. Más encima Urrejola más preocupada de sus vacaciones en el Caribe que ser canciller. Entonces era como una receta para el fracaso y hubo un cambio de Recuerda que gabinete. no se juntó con Olaf Scholz, Claro, eso con el canciller alemán. claro, no se juntó y eso era la primera vez en la historia que una canciller chilena no se juntaba con el representante del gobierno alemán. Entonces, hubo un cambio de gabinete la semana pasada que, según Toa, no fue improvisado. Citaron a la prensa a las 10 de la mañana, pero no fue y terminaron a las 3 de la tarde, pero no fue improvisado. ¿Qué te pareció a ti el cambio de gabinete? Yo, en mi opinión personal, No, fue ridículo. un chiste. Fue ridículo. El único cambio relevante es la Cancillería y los otros 4 ministerios puro decorado. Sí, bueno, partiendo por un desorden evidente, que después de haber 7 sillas bajan a 5, después sale la ministra toda diciendo no, que era una broma para la prensa, porque para confundirlo, porque ellos siempre están especulando, entonces para desviar la atención, pero después obviamente se comprueba que es mentira, ya que colocaron a una ministra, después bajaron a esa ministra y subieron a este ministro que tiene descendencia judía, que es el ministro No debe que estar contento con eso. La dejo ahí. A Boric no le gustó, a Boric no le gustó, pues si Boric es antisemita. Y esta señora que bajaron fue porque tenía unos discursos de fronteras libres, algo así, y aparte tenía unos temas con Sokimich, y tenía varios temas, y todo eso se supo antes, y la bajaron, después lo subieron, después este otro señor de Obras Públicas, que es del Partido Liberal, también a la 1 de la tarde le avisan que ya no es ministro. Claro, ese cambio es preocupante porque tenéis todo el tema de los incendios y acá hay el ministro que en teoría está a cargo de la reconstrucción. Entonces, sí, lo que pasa es que había un déficit enorme de la producción de casas o de la entrega de casas que se debería. Hay un déficit. Entonces, había un déficit gigante, pues, entonces por eso dijeron que iban a empezar a trabajar a toda máquina y que iban a trabajar no sé cuánto, porque, no sé, pues, del 100% llevan como un 20% y le quedan como un par de meses para... Entonces, no, ese ministro está bien. ¿Por qué pasan estas cosas? Lo que pasa es que hay tantos ministros malos, que esos ministros que igual son malos, pasan a segundo o tercer plano, porque uno tiene los ojos puestos en la Cancillería, en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que afortunadamente salió José Miguel Ahumada, porque qué persona más poco inteligente o con una ideología tan sesgada que no es capaz de entender que el libre comercio es lo que hizo crecer a Chile durante 30 años y que es lo único que la gente nunca jamás en su vida ha cuestionado, porque entiende perfectamente que el libre comercio hizo crecer a Chile. Este niño, que no es tan niño, pero vino es joven, a implementar su tesis, eso es lo que hizo, agarró su tesis de grado su tesis, y resulta que su tesis está comprobada históricamente que es un rotundo y total fracaso. O sea, de hecho es lo que era Irlanda antes de darse vuelta al libre mercado y empezar a crecer y ser lo que es hoy en día. Ahora, un tema, yo por ahí, un poco de chisme sabroso, yo tenía entendido que habían ciertos cambios que estaban medios cocinados y que al final se cayeron. Por ejemplo, que Jackson se iba al Ministerio del Deporte
¿ya? Porque Boric no puede estar sin Jackson, ¿ya? Entonces lo tiene que tener ahí. Pero lo iba a mover al Ministerio del Deporte para el tema de los Juegos Panamericanos. Vallejos la iban a sacar de vocería para moverla a Desarrollo Social, un ministerio que el PC le llama la atención. Y obviamente para protegerla, porque ella probablemente sea una candidata para futuro. Se está quemando todos los días. De vocera está muy, ya no puede, o sea, lo hizo muy bien, pero ahora ya está perdiendo mucho. Acá yo lo he dicho, ella como diputada fue buena diputada en el Distrito 12, porque los otros 4 diputados son pésimos, pero era como la que más destacaba dentro de los, porque no me vaya a decir que la Nono Sandón es buena diputada, pero entonces, ¿y a quién querían poner de vocera? A Maca Ripamonti, y Maca Ripamonti dijo que no. Maca Ripamonti es tercera vez que se niega a llevarle la men a Boric. Primero fue con los se le recuerda que le habían ofrecido Hacienda. Claro, a la Maca Ripamonti, pero esa galla no debe saber ni multiplicar por 8. Así que no, o no Hacienda, quizás estoy equivocado. No, Maca Ripamonti, la alcaldesa de Viña, tercera vez que le dice no a Boric. Primero fue con el tema de los humedales, la segunda vez fue con el tema de los incendios en Viña del Mar, y ahora que le dice que no a posiblemente haber sido la vocera. Al final los cambios fueron cosméticos. ¿Por qué? Porque Boric sabe que el 7 de mayo, después del 7 de mayo, tiene que volver a hacer un cambio, porque va a perder feo las elecciones de los convencionales. Entonces, prefirió hacer un cambio para chiste, donde no impacta a nadie. Quizás lo único relevante es la Cancillería, y este señor se ve bastante bien como canciller. Sí. Esperemos que recuperemos el prestigio que teníamos de Chile en el extranjero. Porque también hablaron bien del ministro de Cultura. El ministro de Cultura fue trabajó en Chilevisión. Fue empleado de Piñera. Fue empleado de Piñera cuando Piñera era dueño de Chilevisión. Y tiene boletas con SQM. Solo eso. Sí. Así que Piñera, tal vez que Piñera saliera en la tele sí influyó en el cambio de No, pero ya, estamos hablando de lo que sí se cambió. Pero ¿qué pasa con lo que no se cambió y se debe haber cambiado? O sea, ese ministro de Economía, Grau, claro, porque Boric protege a sus amigos, pero hasta más no poder, o sea, hasta cuando ya la situación se vuelve incontrolable. Le pasó a Siches, con Camila Vallejo le va a pasar algo similar, porque Camila todos los días se quema, o sea, desde que no sabe explicar la reforma de pensiones, desde que echarle la culpa a Piñera, sale a echarle la culpa al empedrado, ridículo, es que hacía calor, lo único que faltó fue decir eso, es que hacía mucho calor, estaba malo el aire acondicionado en el Congreso, por eso no funcionó lo que estábamos presentando. Llega a ser absurdo, y a mí me da pena, porque Vallejo es inteligente, si yo creo que lo dice sabiendo estoy hablando de estas estupideces por salvar a este weón. O sea, es inteligente en ese sentido de estrategia, porque yo creo que demostró su capacidad técnica cuando explicó el tema de las pensiones. No tiene idea. No tiene idea. Si lo que tiene ella es olfato. Sí. Es olfato de cómo moverse ahí, de más o menos qué idea defender. Sabe oler la sangre. Sabe oler la sangre como los tiburones, pero no es muy ágil. No, porque no. Es que todo este lote de muchachos que está ahí carece de conocimiento técnico, no tiene ningún respaldo técnico de nada de lo que habla. Ellos no saben defender lo que... ¿Por qué? ¿Qué dicen? El sistema de pensiones es un sistema fracasado, y resulta que está rankeado el 14 del mundo, y resulta que es de los más viables del mundo, y claro, resulta que su único pecado es que no da buenas pensiones, pero no da buenas pensiones porque el porcentaje de imposición con un 10%, eso es lo bajo. Porque si tú miras cualquier otro país de la OCDE, de la OCDE, parten desde el 16%. O desde el 14, o desde el 15. Entonces tú te das cuenta que efectivamente hay que subir el monto impositivo respecto a pensiones, pero no desde la manera que están haciendo ellos, porque de nuevo están metiendo el Estado, de nuevo están viendo la ineficiencia del Estado, y están diciendo, y fíjate para cuando lo analicen más adelante, que nunca te explican qué va a pasar con la que están ahí, porque no te pueden decir que esas platas entran y se tienen que pagar inmediatamente, claro, porque así funciona un fondo, se me fue la palabra de la boca, pero el sistema de reparto, así funciona un sistema de reparto. Sí. La plata que entra hoy día sirve para pagar las pensiones de hoy día, entonces en ningún momento de capitalización.
tú le preguntas a la gente no quiere un sistema de reparto. Cuando tú le explicas en detalle a la gente de qué se trata el sistema de reparto, porque la gente en Chile no es así. La gente en Chile tiene la lógica de que gracias a mi trabajo yo salgo adelante. O sea, el sueño de todas las personas es eso. Yo creo que ya estamos terminando por ahora. Ro, te quiero dar las gracias nuevamente por habernos acompañado. Jota, mejórate, te perdiste un súper invitado. Y déjanos tus redes para que te sigan ahí a los chicos de Desapruebo y todo. Sí, claro, nos pueden seguir en el canal del Desapruebo. Por favor, suscríbanse. Nos está yendo bastante bien. Estamos partiendo con un programa nuevo que se llama Actualidad de Mercado. Estamos con Tenja y siempre vamos a tener un invitado rotativo. En redes sociales, en Instagram, @soyelro. Y aprovecho para pasar el dato también, si nos siguen gente de Puente Alto, la Florida, tengo una fundación que es @FMT2022, Fundación Magic Free, y ahí nosotros ayudamos a acercar la medicina veterinaria a un costo más asequible a la ciudadanía. Así que, porque creemos que ser solidario es voluntario y no impuesto. Así que ese es un poco también el mensaje que se transmite a través de esta fundación. Así que gracias Sebastián. Pucha, lamento mucho que no esté Jota. Le mando un abrazo grande, que se mejore. Y bueno, si más adelante me quieren invitar, yo encantado regreso y conversamos un poco más de actualidad a mí, yo soy un apasionado de la política y de la economía, así que feliz. Ok, entonces le damos las gracias y nos estaremos viendo en otro programa. Chao, chao. Ya, hasta luego, gracias.